Vamos a empezar. Alienación y obstrucción parental, ¿no? Son las nuevas amenazas que en este momento vienen afectando los derechos al sano y natural vínculo papá, mamá, hijo, ¿no? Y es una situación pantanosa, riesgosa y que no está, sobre todo, preceptuada, no está dentro del marco legal en el Perú. Los jueces, buenos jueces, están tratando de configurar esta figura como violencia psicológica. Pero es importante, vuelvo a decir, que conozcamos un poco más de este tema. Bien, este es el contenido temático que el día de hoy vamos a desarrollar, ¿no? Rápidamente, la alienación parental, la tenencia compartida, la obstrucción parental. ¿Qué hacer frente a esta situación? Hay un proyecto de ley 1090, esperanzador, que nos da una luz, pero que todavía está ahí suspendido, ¿no? En el debate, suspendido en la aceptación social y política. Finalmente, las conclusiones y una rueda de preguntas. Bien, vamos a empezar con la alienación parental. La alienación parental se deriva, nace a raíz del rompimiento del vínculo matrimonial o unión de hechos y que siempre afecta de manera directa a los hijos. Ustedes, quienes están oyéndonos y seguramente están viviendo esta situación, se preguntarán desde qué momento empezó esto. ¿En qué momento yo he perdido la confianza de mi esposa aún, de mi pareja? ¿En qué momento me he convertido en el malo, en el verdugo de mis hijos? ¿No? Es así que es importante hacer un poco de memoria, un poco de línea de espacio y tiempo para poder pensar bien desde qué momento es que se me prohíbe ver a mis hijos, desde qué momento tengo obstáculos irracionales, por así decirlo, para no poder ver a mi hijo. ¿Desde qué momento percibo conductas negativas de mi hijo hacia mi persona? Entonces, todo nace cuando pasan la consulta, todo nace y todos coinciden, mamás también coinciden, en el punto en el que se decide separarse, en el punto en el que comunica la separación porque la relación de pareja ya no va más. Hay una situación de asfixia, ya no se toleran, ya el amor, el encanto terminó. Sin embargo, subsiste la relación de padres. Y es esa relación de padres que se tiñe con esta situación de la separación y no deja ver con claridad las futuras decisiones que tienen que favorecer a los hijos. Entonces, al rompimiento de este vínculo, empieza toda esta situación, todo este trama, ¿no? Policíaco inclusive, porque acá ya empezamos a hablar de grabaciones, videos, constataciones, ¿no? Una serie de situaciones y herramientas que al final lo único que hacen es desgastarnos moral, física, emocional y económicamente a los papás, en su mayoría afectados, pero sobre todo el impacto en nuestros hijos, el impacto negativo en su salud física, psicológica, emocional y mental. Y esto va a repercutir, pues, definitivamente en su desarrollo educativo y social. Bajas notas en el colegio, se duerme en clases, pelea con los compañeros, o al caso contrario, se aísla o fomenta grupos de poder en el colegio. Y es de aquí donde nace el bullying, porque al verse oprimido, al verse violentado en su hogar, ¿qué va a hacer? Va a desembocar en sus pares o en los más débiles esa violencia que él recibe de una persona mayor. La violencia es así, ¿no? Entonces, las respuestas a los fenómenos actuales que hoy vamos viviendo están aquí, en esta separación insana, en este divorcio destructivo que enfrentan las parejas y que lamentablemente involucran a sus hijos, los descuidan en su alimentación, los descuidan en el acompañamiento educativo, prohíben que el otro progenitor se involucre en ese desarrollo educativo. Un poco más y falta que la foto del papá aparezca en la puerta del colegio como si fuera un delincuente. Este no pasa de esta puerta. A él no se le brinda información, menos el pediatra.
No le puede decir cómo va el crecimiento y desarrollo de nuestro hijo, pero si hasta antes de la separación eso era lo normal, pero ahora ya no. Entonces, toda esta situación definitivamente la somatizan los hijos. Eso que tienen calladito adentro, lo empiezan a somatizar en enfermedades como la obesidad, el asma, la hipertensión. El niño por ansioso empieza a comer porque no tiene respuestas a las preguntas de por qué papá ya no está, por qué mamá me habla mal de mi papá. Yo ya no voy a volver a ver a mi papá. ¿Por qué veo policías en la puerta? ¿Por qué mamá visita mucho a un abogado y ese abogado me hace preguntas? ¿Por qué me llevan al psicólogo y el psicólogo me pregunta si alguna vez mi papá me golpeó, si alguna vez mi papá me tocó? ¿Por qué? ¿Por qué ya no están en mi proceso educativo? ¿Por qué ya no están en el Día de la Madre, el Día del Padre juntos? ¿Por qué mi cumpleaños lo voy a celebrar solo? Y todas esas preguntas, el niño no sabe a quién preguntárselas, porque la mamá está ocupada buscando abogado, haciendo constataciones policiales, está entretenida en el papeleo. Entonces el niño empieza a enfermarse. Y estas son las principales enfermedades que afectan a los niños. Coincidentemente, estos daños nacen al momento de iniciarse los procesos de patria potestad, tenencia y régimen de visitas. Cuando se judicializa la vida de los niños, cuando se traslada la familia a los pasillos del Poder Judicial, cuando se vive más en el juzgado o en el despacho del abogado y ya el patio, los centros de recreación, la mesa de comer, ya no es el lugar habitual para el niño. Qué terrible, ¿verdad? Pero eso viene ocurriendo. Otro daño letal, y es el que vamos a entrar ahora a tallar, es la alienación parental. Este es un trastorno que se presenta en los niños, niñas y adolescentes que se encuentran bajo el cuidado de uno de los progenitores. Se separan y uno se queda con ellos. Uno se atribuye la tenencia, generalmente la mamá. Yo me quedo con los hijos. Tú te vas, ¿no? Entonces, se queda ella con el hijo y en lugar de trabajar su duelo emocional, el duelo de la separación, de forma personalísima, involucra a su hijo en esto. Entonces empieza a compartir con el hijo sentimientos propios de ella o de él con su hijo. Sentimientos negativos hacia el otro progenitor. Por ejemplo, ¿no? Cuando la mamá permanentemente le dice al oído a su hijo, tu papá es malo, nos ha abandonado y ya tiene otra familia. Y eso se lo dice siempre abrazándolo, ¿no? Como que ella lo está protegiendo, pero le está mandando mensajes negativos. Nunca nos quiso. O también decirle, ¿no? Ya no podrás ir a tu taller de fútbol porque tu papá tiene otros hijos y los prefiere a ellos. Se dan cuenta la carga negativa y peligrosa de estos mensajes. Nos ha abandonado, no, te abandonó a ti, porque ya no te quiere a ti como pareja. No ha abandonado a su hijo. Y tiene otra familia porque esa es una situación natural de la vida. Porque tiene todo el derecho de encontrarse con otra persona y hacer hijos. Y esos hijos son los hermanos de su hijo. Pero tú, en tu dolor, en tu venganza, trabajas una información perversa y lo único que haces es envenenar la mente de tu hijo. Y empiezas a borrar bonitos recuerdos que tenía de papá. Y el niño empieza a tener ya lenguajes de violencia hacia su padre. Esta manipulación paulatina que se va dando, ¿no? Empieza con alejar al niño de su papá. Bloqueo del teléfono, ¿no? Y lo vamos a ver más adelante. Cambiarse de domicilio. O simplemente no abrir la puerta cuando el papá toca. El sábado o el domingo para llevarse al niño a jugar o a estar con los abuelos. Esa puerta ya no se vuelve a abrir. Entonces viene el lenguaje del niño.
no lo quiero ver, es malo, hace que mi mamá llore, le tengo miedo, lo odio. Estas expresiones negativas son el resultado de ese mensaje al oído, de ese mensaje negativo que en el desayuno, en el almuerzo, en la cena y a la hora de acostarse, le da, en este caso, la mamá. Las manifestaciones de la alienación parental son las siguientes. El niño pues empieza a expresar sentimientos dirigidos, como ya lo hemos visto, negativamente hacia el padre. Expresiones que son fruto de esa manipulación tendenciosa. Observamos ahí un niño que está solo, mirando a través de la ventana al vacío. Ni siquiera mira lo que hay detrás de la ventana. Mira al vacío, porque siente que una parte de su historia se está borrando. Una parte de su vida se está borrando. Y no hay nadie quien refuerce cualquier recuerdo. Al contrario, refuerzan el olvido, refuerzan el odio. Entonces, estas conductas de rechazo y odio hacia uno de los progenitores desencadenan en el niño síntomas de malestar. Le provoca problemas psicoemocionales. Se muestra más agresivo, no quiere que lo toquen. ¿No? Empieza a tener conductas que antes no tenía. Ya no come a sus horas, duerme tarde, ¿no? Está en los videojuegos, está entretenido con otras cosas que no lo llenan, pero que ocupan la mayor parte de su tiempo porque él necesita eso. Necesita que las horas pasen porque siente que la otra parte que le falta, que es su papá o su mamá, no está. Y de forma irracional, vuelvo a decir, porque no hay otro término, el progenitor cree que llevándolo de paseo, comprándole juguetes, comprándole ropa, llevándolo a videojuegos o a cumplir caprichos materiales, va a lograr que el niño se olvide de su papá o de su mamá. Y no, lo único que estás haciendo es cubrir espacios que en cualquier momento van a explosionar. Y eso va a explosionar en la conducta del niño, en su agresividad, en su ira contenida. Entonces, los efectos de la alienación se encuentran, pues, en las actitudes psicopatógenas de los padres. Eso lo han señalado muchos psiquiatras. Porque el momento que empieza el rompimiento, el momento en que empieza la decisión y sobre todo la determinación de la separación, uno de los padres empieza a tener estas actitudes psicopatógenas, entre ellos y hacia sus propios hijos. ¿Cómo se trasluce eso? En el quebrantamiento de la comunicación. Lo vuelvo a decir, dejan que el niño bloquean todo tipo de comunicación con el papá, todo tipo de comunicación, lo aíslan, como si lo estuvieran cuidando de un verdugo, de su peor agresor, de su peor amenaza. Empiezan a buscar intermediarios, ¿no? En principio, lo tradicional, ¿no? Quiero ver a mi hijo, quiero salir con él. No, él no te quiere hablar. Plum, le cuelgan el teléfono. Pero ¿cómo vamos a solucionar esto? No sé, habla con mi abogado. Te paso por WhatsApp su número. Conmigo no tiene nada que hablar. Pum, otra colgada del teléfono. ¿No? Otra actitud es la ofensa y la culpabilidad hacia el otro progenitor. Por ejemplo, comentarios como, desde que tu papá se fue nos falta plata. ¿No? Entonces ya le empezamos a cargar la culpa de la situación económica al papá, para que el hijo también sienta que sus necesidades se han disminuido, que ya no tiene el cereal de marca que compraban, que ya no van a ir a la playa, que ya no van a ir al cine. ¿Por qué? Porque tu papá dejó de dar plata. Por su culpa estamos así. Nos tenemos que cambiar de casa, ya no vamos a vivir aquí, ahora nos tendremos que ir a un cuarto por culpa de tu papá, ¿no? Ya no podremos viajar. Y así, ¿no? Un largo etcétera de señalamientos hacia el padre. Pero no pensamos en los efectos de esta alienación, ¿no? Situaciones que realmente son bien aprovechadas por uno de los padres para romper esta comunicación, este vínculo natural con el otro progenitor. Por ejemplo, cuando se descubre una infidelidad, se constata el adulterio o se descubre que el padre o madre es homosexual. Cuando hay estas situaciones y ya el abogado
le dice, esto tiene que irse a un juicio, que ha sido infiel, ha tenido un hijo dentro, otro hijo dentro del matrimonio. Hemos descubierto esta conducta homosexual. No, definitivamente no es un buen padre, no es una buena madre. Entonces, que no se comunique con tu hijo y definitivamente la tenencia es para ti. Sí, esa es la sentencia en consulta que dan algunos colegas. Y empoderan, ¿no? Utilizando el término este de género, empoderan a la madre, a la mujer, empoderan a la madre, para que ella, por esta conducta humana del hombre, se atribuya el hecho de romper el vínculo papá-hijo. ¿Le fue infiel al hijo? No, fue infiel a la relación. La situación del adulterio se dio, bueno, pues, porque fue una decisión que no fue, no sé, tomada en su momento, con seriedad, pensada, pero ya está un hijo en camino. Pero eso significa que si buscó otra relación, si busca tener otra familia más, es porque contigo no van las cosas, pero no con tu hijo, no con el hijo que tiene en común. Entonces, estas situaciones que dicen son totalmente deshonrosas, ¿no? Y son un mal ejemplo para tus hijos, se utilizan frecuentemente pues para impedir el vínculo con sus hijos, catalogándole al hombre como un adúltero. Es un mal ejemplo. Entonces, se utiliza también la vía judicial en los procesos de divorcio por causal para incluir, ¿no? Como una pretensión accesoria la tenencia, régimen y pensión de alimentos en un contexto de matrimonio, atribuyendo la conducta deshonrosa, atribuyendo la infidelidad, el adulterio del hombre que fue infiel, que no cumplió con su promesa, que no fue leal a ese matrimonio. Pero ¿qué tiene que ver el papá? ¿Qué tiene que ver el papá y el hijo en ese vínculo matrimonial que se rompió, se quebró por estas situaciones? Asimismo, como se aprecia, esta situación no es pues una situación que solo afecta al Perú. En el mundo entero, en América Latina, sin ir muy lejos, existen diferentes colectivos que ya están levantando la voz, varios padres y madres afectados, abuelos, abuelas, que están uniéndose para realmente levantar la voz frente a esta irregularidad, frente a este abuso que se cometen en nombre de los niños, en nombre de la protección a los niños, cuando lo que está ocurriendo es que están vulnerando sus derechos, están atropellando su vida, están borrando a su padre y a su madre con situaciones perversas y deleznables. Una de ellas, las denuncias falsas. Por lo pronto, tenemos datos nacionales que durante el 2021 se inscribieron 8.112 divorcios, es decir, frente al 2020 hubo un incremento del 7.35%. Esta alarmante estadística nos revela, pues, que existe un potencial crecimiento de la destrucción de las relaciones de los padres con sus hijos, derivados de los procesos de divorcio. Entonces, aquí un talán al sistema de justicia. Los divorcios hoy en día están siendo destructivos, no están cumpliendo con su función de poner fin al vínculo matrimonial. Al contrario, están generando mayores procesos, mayores conflictos. Entonces tiene que haber una regulación cuando aún más existen niños de por medio en estos procesos de divorcios destructivos. Asimismo, sabemos que cuando una pareja se separa o se divorcia, es inevitable que este hecho genere dolor y afecte especialmente a los hijos, que son quienes, por lo general, se sienten más afectados con los cambios. Ellos son quienes reciben el impacto, el primer golpe de la separación de sus padres. Y al quedarse ya con unos de ellos, al despertar, abrir sus ojitos y ver que ya no está papá o ya no está mamá, no comprenden esa situación. Pero nosotros, en nuestra visión de adultos egoístas, hacemos que él entienda en una sola palabra. Tu padre se fue, tu madre nos abandonó, así que de hoy en adelante somos tú y yo. Y así, de la forma más fría, de la forma más
no sé qué nombre o qué adjetivo más darle, involucramos a niños que mentalmente, emocionalmente no está preparado. Les va a costar adaptarse. Si a ti adulto te cuesta adaptarte a tu situación de separado, imagínate, imagínate a tu niño, cuando él no tiene nada que ver en esa separación. Pero desde ese momento sabe que no siempre va a tener a papá o a mamá como antes. Es decir, lo que antes era habitual, hasta un día antes de la separación, desde ese día en adelante, todo se vuelve excepcional. Las visitas, el contacto, el vínculo, se empieza a reglamentar en el famoso régimen de visitas, que más parece un régimen de visitas carcelario que un tema de visitas de vinculación, visitas de amor, visitas de contención padre, madre, hijo. Entonces, si hasta el día de ayer el niño compartía una película con ambos padres recostados todos en la misma cama, hoy en día, luego de la separación, él no alcanza a entender por qué no puede compartir con el mismo cariño y cordialidad con ambos padres. Ese ambiente de paz, de felicidad, de salud mental que antes tenían, de la noche a la mañana cambia. ¿Y cambia por qué? Porque los adultos empiezan a pelear, se separan. Frente a ello existe una reconocida psicóloga, Yasmín Montetier, quien señala que la alienación parental es el conjunto de comportamientos manipuladores que ejecutan los adultos con fines ególatras y narcisistas, en el abuso de su rol parental mediante la cosificación de sus hijos, en el objetivo de dañar, castigar, nulificar a la otra figura paterna. A ese nivel llega un adulto cuando está inmerso en ese dolor, inmerso en ese ambiente de venganza, inmerso en esa mala asesoría, en ese mal consejo en principio familiar y luego en ese mal patrocinio. Cuando ocurre todo eso, cuando todos esos factores se unen, este adulto se olvida del niño y empieza a pensar en sus intereses. Prevalecen sus intereses de madre por los de sus hijos. Asimismo, los padres separados no pueden ni deben hablar mal el uno del otro. Esto vendría a ser un consejo sano, un remedio frente a una separación. Lo ideal es evitar esta alienación parental. Lo ideal es que tú lleves tu proceso de divorcio, lleves tu proceso, tu duelo emocional de separación con un especialista por separado. No puedes ni debes del papá o de la mamá a tu hijo. ¿Por qué? Porque eso lo va a perjudicar en su desarrollo emocional. Asimismo, es urgente que exista una ley que permita evitar y sancionar este tipo de conductas, lamentablemente ocasionadas por los propios padres. Y de esta manera brindar medidas de protección a ellos, a los niños, a los que no tienen voz en el pleito de la pareja, a los que no tienen voz en el sistema de justicia, sino es a través de la madre o el padre. Y lamentablemente sobre quien todavía es el principal alienador, el principal violentador de sus hijos. Va de la mano al proceso con la mamá cuando es ella la que le prohíbe el contacto con el papá. Va de la mano a denunciar falsamente a su padre cuando con ella es con quien vive, cuando es ella la que lo induce a la falsa memoria de hechos que supuestamente ocurrieron cuando el niño era más pequeño, cuando tenía 1 o 2 años. ¿No? Esas son situaciones que veremos en otro momento, pero que se vienen dando. Entonces, también para evitar esta alienación en los hijos menores es ideal asumir el tema de la tenencia compartida. Este tema no tendría por qué ser una excepción a la regla. Al contrario, debiera ser la regla general. Debiera existir en los padres una conciencia de que si ocurriese una separación o un divorcio,
ya debieran tener planificada una mediación respecto a la tenencia. ¿Por qué? Porque el impacto de esa separación en los hijos no tiene por qué ser tan crudo y tan duro, porque el ambiente familiar no se va a deteriorar ni se va a destruir porque la pareja se dejó de querer. Porque por ello encima y supremamente existe la relación papá y mamá, una relación que no va a terminar con una firma en una notaría o con una sentencia judicial de divorcio. Los padres nunca se divorcian de los hijos y los hijos nunca se divorcian de los padres. Entonces, si en un futuro se dispusiera de un conjunto de normas que realmente regulen las relaciones familiares después del divorcio, se resolvería pues inmediatamente esta situación. Disminuirían los casos de alienación parental. Pero vuelvo a decir, como lo vimos anteriormente, venimos de una cultura de conflicto. El Perú siempre estuvo constantemente a través de la historia inmiscuido en situaciones de conflicto. Y no supimos y no sabemos hasta ahora manejar el conflicto. A pesar de que existen abogados, a pesar que existe un sistema especializado de justicia en familia, definitivamente este problema humano rebasa, porque somos mundos diferentes, somos personas que venimos de realidades diferentes, pero que nos conocimos, coincidimos en un momento y no tuvimos la responsabilidad de conocernos un poco más, de saber de dónde viene ella, de dónde viene él, qué tipo de familia, qué tipo de comportamiento, qué tipo de conducta, qué tipo de traumas, qué tipo de problemas y conflictos se maneja en su familia. Y si esos conflictos y situaciones persisten aún cuando yo la conozco, o lo conozco de enamorado, de novio, y no se solucionaron durante 20, 30 años, eso significa que yo me voy a llevar esa carga, que yo voy a resolver eso en la nueva relación que haga con él o con ella. Y aún a sabiendas de esa situación, doy el paso siguiente de formar una familia, de juntarme con él o con ella y tener hijos con una persona que no está sana mentalmente, entonces hay una gran responsabilidad también por parte de nosotros. Porque los problemas no caen de la noche a la mañana del cielo. Los problemas son una bola de nieve que vienen y caen en el momento inadecuado y con la persona menos adecuada. Y es ahí donde viene la gran pregunta. ¿En qué momento cambió? Ella no era así. ¿Qué pasó? No, sí era así. Era así, sino que tú no te diste el tiempo de conocerla o de conocerlo. Te fuiste, pues, como se dice, al índice, no te tomaste el tiempo de leer todo el libro. Bien, la tendencia compartida. La tenencia compartida pues tiene como fundamento, como alma, el interés superior del niño, ¿no? Y hablamos ya anteriormente que el interés superior del niño es pues ese derecho del niño a vivir, desarrollarse y crear su propia autonomía en el entorno familiar. Ese es su hábitat, ese es el momento, el lugar donde este niño desarrolla todo, todos sus derechos a la vida, al crecimiento, a la recreación, a la educación, a la salud, a la vivienda. Todos esos derechos prevalecen. ¿Por qué? Que las personas que lo aman, su familia, sus padres, sí lo van a permitir. Entonces, por lo tanto, un niño tiene derecho pues a crecer dentro de una familia. Ese es su derecho. Él no pide que se le otorgue. No, no, no. Él es un niño, el niño, perdón, desde el momento que nace, ya nace con estos derechos. El niño nace con su dignidad implícita y al tener dignidad, al ser sujeto de derecho, inmediatamente todos sus derechos se activan. El derecho a la identidad, a que le firmes la partida, a que lo reconozcas. El derecho a la alimentación, a que le provean ambos padres con su trabajo, con su esfuerzo, su alimentación. A que piensen en una educación, a que lo aseguren en su salud, a que si tuviese alguna situación especial, inmediatamente sea atendido con terapias, al acompañamiento, a la recreación.
en fin, a tener una familia donde él se pueda vincular naturalmente con los dos, con papá y con mamá, sin temores, sin ningún tipo de restricciones. Y así como ha vivido naturalmente y ocurriese una situación de divorcio, él no tiene por qué verse, vuelvo a decir por N veces, él no tiene por qué verse involucrado. Este niño no pide ser involucrado en el proceso. Y no tenemos ese derecho de involucrarlo, salvo existiese una situación objetivamente y probadamente contundente para involucrarlo. De no ser así, no tenemos por qué judicializar la infancia de nuestros hijos. Por ende, no tendría por qué perder el vínculo con ambos padres. También reitero que los intereses tuyos son los tuyos, mujer, madre, hombre, padre. Pelea por tus intereses, plantea tus posiciones, hablen entre adultos, pero nunca antepongan sus intereses por encima de los de sus hijos. Por el contrario, trabajen en equipo, tengan sentido común. Eso siempre les digo. ¿Qué me va a decir mi abogado? Un momentito. Antes de buscar abogado, antes de buscar consejo en la suegra, en el primo, en la amiga, siéntate, serénate y empieza a activar tu sentido común. Tu sentido común, ¿qué te dice? Tú no debes involucrar a tus hijos en un problema de separación. Que si hubo el engaño, la infidelidad, pues manéjalo de una forma en la que tus hijos no sientan ni tengan por qué calificar a su padre como la peor persona, porque vuelvo a decir, el compromiso fue quebrantado por el hombre hacia la mujer, pero no del padre hacia sus hijos o la madre hacia sus hijos. Salvo existiese una situación definitivamente expresa en el que el padre o la madre diga, yo no quiero saber nada de mis hijos. Es mi decisión, es mi voluntad alejarme de ellos. Les niego desde el apellido, les niego los alimentos, les niego mi presencia. Esa es otra cosa. Para ese tipo de padres y madres nefastos, pues está la ley, para obligarlos a que cumplan con su obligación, ¿no? De estar presentes en la vida de sus hijos mediante un régimen de visitas, mediante una pensión de alimentos. A ese nivel, pero la obligación que no va acompañada de cariño es fría, es indolente, y el niño lo percibe hasta adulto, que con él solo cumplieron porque el juez lo ordenó, no porque tu corazón y la moral tuya así lo dijo. Bien, entonces debe comprenderse que son los adultos, la pareja, quienes se separan, pero su misión como padres no acaba con la separación o divorcio. Es este el momento en el que realmente ambos padres van a demostrar la mejor y mayor prueba de amor a sus hijos. Es aquí donde se conocen realmente qué tipo de personas son. Es aquí donde realmente eso de que yo soy su mamá, yo soy su papá, bueno, aterriza en acciones concretas, acciones que realmente van a favorecer una crianza compartida. Esa crianza que respete los roles de papá y de mamá, paternidad y maternidad, que coinciden en el bienestar y el interés superior de los hijos, a la autonomía, a sus intereses personales, pero siempre priorizando ese interés superior. Y sobre todo, si esta crianza compartida se da en padres que viven en hogares diferentes, tiene que aquí establecerse una sana comunicación entre ambos padres. Se quebrantó el amor, se lastimó el sentimiento, la confianza, pues tenemos que acudir a profesionales idóneos, a sanos consejos que nos ayuden a restablecernos. Mientras tanto, esa comunicación la podemos manejar por correos electrónicos, WhatsApps, llamadas puntuales, hasta que volvamos a mirarnos y decir, bueno, no funcionó la pareja, pero hagamos que funcione nuestra relación de papá y de mamá. Y a mirarnos sin odio, sin resentimiento, sin miedos, y caminar de la mano con nuestros hijos. Esa debiera ser nuestra actitud. Y eso sale del sentido común,
sale de tu corazón, eso no sale del Código Civil, eso no sale de la boca de un abogado, de una sentencia. Eso es lo último que debiéramos esperar, que alguien nos diga, que alguien nos dicte lo que nuestra conciencia debe hacer en un tema familiar, en un tema de crianza. Sentido común, por favor, entiéndanlo, sentido común. Y no repitamos lo que me pasó. Es que yo crecí sin papá y mi hija también va a crecer sin papá. ¿Y quién te crees tú? ¿Quién te crees tú para sentenciar de esa manera a tu hijo, a tu hija? ¿Quién te crees tú para cercenar de esa manera de la vida de tu hija a su papá o a su mamá? Para borrarlo, para negarlo, para nulificarlo. ¿Quién te crees? Si eso hicieron contigo y no te sanaste, no tienes por qué repetir ese patrón con tu hija o con tu hijo. Es un tema muy fuerte que se tiene que reflexionar. Y si vemos, este es un tema humano, más que un tema legal. Y es que el derecho de familia tiene que volver a humanizarse. La perspectiva de infancia, la perspectiva de familia que impartimos desde Mufacid, tiene que ir, es como un evangelio, prácticamente es un nuevo evangelio del derecho a familia. Tenemos que volver a abrazar la norma del derecho de familia conforme nuestra naturaleza humana. Aquí no estamos hablando de propiedades, de deudas, de hipotecas. Estamos hablando de seres humanos que están inmiscuidos en procesos, que viven en el expediente y que no se sabe en qué momento se perdieron y no se sabe cuándo se encontrarán. Pero lo peor de todo es que un niño está ahí metido en el expediente y no sale porque está atrapado en los líos, en los dimes y diretes, en los papeleos, en los escritos que en lugar de favorecer y clarificar la situación, lo único que hacen es oscurecer y dilatar el proceso. Y lamentablemente aquí también la conducta ética de los colegas deja mucho que desear, porque lo único que les interesa es prolongar los procesos, porque eso va a significar que las cuotas de los clientes se sigan prolongando. Así de fría es la situación, lamentablemente. Pero vuelvo a decir, queda también en nuestra conciencia el haber prolongado un proceso y a la vez el haber prolongado la vinculación de ese hijo con su papá o con su mamá, del haber prolongado un pleito que se pudo solucionar en la vía de la conciliación, pero como a ti no te conviene, lo llevaste a juicio y utilizaste mecanismos perversos, mecanismos que no son éticos, solamente para favorecer el ego y la venganza de uno de los progenitores. Entonces, con la tenencia compartida, definitivamente, pues los hijos van a tener que estar en un domicilio con uno de los padres, porque así lo establece la ley. El niño tiene que tener una seguridad, no puede estar, pues, en la calle, ¿no? No puede estar en un lugar donde hoy día es un distrito y mañana otro. No, acá se tiene que establecer un domicilio formal para darle seguridad, para ubicarlo al niño en situaciones en las que se requiera. Para esto, pero esta situación definitivamente no debe impedir el vínculo y la relación con el otro progenitor, ¿no? Si está con mamá, por ejemplo, de lunes a viernes con papá y los sábados y domingos con mamá, esto no puede impedir la fluidez del vínculo. Es decir, que en cualquier momento mamá puede visitar la casa donde está su hijo con papá y viceversa. Siempre se tiene que privilegiar la comunicación y el contacto del hijo con ambos padres. Es el derecho del hijo al contacto con ambos padres. Es el derecho del hijo, no es el derecho de los padres, es el derecho del hijo. Entonces, si podemos hacer que ese derecho prevalezca y siempre esté por encima de todo, entonces trabajemos en eso. Entonces, la tenencia compartida va a funcionar siempre y cuando ambos padres se comuniquen, dialoguen, vuelvan a darse un cheque de confianza, vuelvan a mirarse con respeto, sin catalogarse, sin decirse adjetivos y sobre todo sin inmiscuir a terceros, a sus parejas actuales, a sus padres, menos a sus abogados. Porque si esto no se tiene que judicializar por una situación muy gravísima, no tendría por qué entrar un letrado o una letrada.
a solucionar un problema que ustedes no lo pueden hacer. Vuelvo a decir, sentido común. Bien, en relación a la problemática expuesta, surgen unas preguntas y seguramente ustedes también se las han hecho. ¿Están capacitados los jueces para tomar este tipo de decisiones sobre los niños? Hablo sobre la tenencia compartida. ¿Están cautelando o no el interés superior? Ustedes se responderán si es que ya tienen sus sentencias, sus resoluciones en mano. Algunos dirán sí, me tocó un juez con criterio, un juez que es pro niño, y otros dirán no, aquí prevaleció la demanda, la pretensión de la mamá. A mi hijo nunca se le preguntó, la evaluación psicológica es totalmente desfavorable para la madre, pero mi hijo está viviendo con ella, o viceversa. En la Convención sobre los Derechos del Niño tampoco encontramos procedimientos claros a la hora de aplicar el principio del interés superior del niño. Entonces, frente a esta situación, esta normativa internacional, todo se deja a la interpretación, ese poder discrecional que tiene el juez a la hora de impartir justicia. Entonces salta también, por ejemplo, esta pregunta, ¿no? ¿Será correcto que ante la igualdad que dice tenemos hombres y mujeres en la Constitución, ante la ley y la igualdad que tenemos los progenitores para el cuidado del menor, se prefiera aún ahora, en pleno siglo XXI, otorgar la tenencia a la madre? Lo recomendable es que se garantice que el niño comparta su vida, su crianza, su desarrollo con ambos padres. Entonces queda en los magistrados evaluar las condiciones, riesgos y beneficios de una tenencia responsable, una tenencia compartida por ambos padres. Haciendo un poquito de historia, en la cultura romana habíamos hablado que el padre, custodio de los niños, tenía pues un sentido de protección, ¿no? Era sumamente sobreprotector y poseedor del hijo, ¿no? El hijo era considerado como una cosa. Ya en el siglo XIX, los derechos parentales absolutos empezaron a disminuir y la sociedad pues empezó a reconocer la figura de la madre, ¿no? La progenitora, que es capaz de conocer las necesidades de sus hijos. ¿Por qué? Porque el hijo viene de ella, ¿no? Biológicamente es su nacimiento, empieza con ella. Por lo tanto, ella es, decían, a partir del siglo XIX, la persona más idónea para la crianza y cuidado del menor. Y parece que esta idea todavía persiste, ¿no? Del siglo XIX, siglo XXI ahora, persiste todavía en nuestra cultura. Sin embargo, en los tiempos actuales también vemos cómo la sociedad va evolucionando, ¿no? Y vemos que la mujer, nosotras, hemos alcanzado pues niveles altos de integración social, ¿no? Esto del desempeño pues profesional está totalmente evidenciado y también en la mano de obra, ¿no? Estamos también dentro del sistema laboral y también dentro del sistema político. Entonces, la mujer poco a poco va dejando de lado esa idea de que ella es la eterna cuidadora, la eterna criadora, ¿no? Quien se suspende en todo su desarrollo por criar a los hijos. Fíjense, tengo que cuidar a mis hijos. Eso más parece pues una situación ya de sentencia de muerte en vida, ¿no? Como que tú no puedes hacer nada porque tienes que cuidar a tus hijos. Pero un momentito, al otro lado también está otra persona que ha participado en ese nacimiento, ¿no? En ese proceso biológico de nacimiento de tu hijo, que es el padre. Entonces tienes que voltear ahí la mirada y compartir con él esa crianza, delegarle a él responsabilidades que hoy en día hemos visto que muy bien, y gracias al desarrollo, al avance de la tecnología, de la ciencia, el padre también lo puede hacer. Situaciones muy domésticas las puede hacer. El acompañamiento en la educación lo puede hacer, ¿no? Entonces, esos mitos machistas que la mujer solo sirve para las faenas del hogar han ido quedando en el olvido y tienen que quedar en el olvido. Soy partidaria de que la tenencia exclusiva solamente fomenta el machismo.
Caso contrario, ocurre con la tenencia compartida, que sí promueve, ¿no?, la integración laboral, profesional y personal de una mujer. Rompe esas cadenas, entre comillas, de una supuesta esclavitud que tenemos con la crianza de nuestros hijos. Entonces, para esto, Castle, ya en el 2003, fíjense, es un sociólogo, razonaba, ¿no?, frente a esta implementación de la tenencia compartida. Y él decía, puede ser considerada la tenencia compartida como una expresión de cambio social, que esta tenencia compartida refleja pues un modo evidente, ¿no?, de tránsito de un modelo de sociedad a otro. Asimismo, esto conlleva considerar pues a la mujer en un mismo nivel con respecto a las ideologías y el estatus del hombre. Efectivamente, ¿no? Ambos están capacitados para trabajar. Ambos también están capacitados y pueden cumplir con su rol de papá y de mamá. Ambos pueden cuidar a sus hijos. ¿Por qué? Por sentido común, porque son sus hijos. Los padres son los últimos que podemos ocasionarle daño a nuestros hijos. Somos los últimos y debiéramos no ser ni siquiera los últimos en ocasionarle algún tipo de riesgo o violencia. Y de ocurrir esa situación, para eso existe una ley, para eso existe un sistema penal. Pero mientras eso no ocurra, mientras estemos frente a padres y madres sanos, padres y madres que quieren involucrarse en la crianza de sus hijos, entonces tenemos que ayudarlos. Tenemos que reforzar la ayuda para que ellos manejen bien estos roles. Entonces, en la autoridad y responsabilidad, ¿no?, compartida por el padre y la madre, se manejan las mejores decisiones respecto a los hijos, ¿no? Asimismo, a través de la tenencia compartida, se procura que el hijo no resulte afectado en lo psicológico, en lo físico, y hemos visto en su desarrollo, en su desenvolvimiento. Por el contrario, el objetivo es que pueda convivir de manera conjunta con los dos progenitores. Entonces, la tenencia compartida tiene muchos beneficios, ¿no? Una de las ventajas es facilitar el buen crecimiento y desarrollo. Vemos esa imagen, la mamá enseñándole al niño y el papá también, involucrándole ¿no?, haciendo que comparta su espacio laboral. Entonces, el niño, al sentirse cerca, al sentir la respiración, el cariño, el roce de la mano, que le pasemos la manito por la cabeza, definitivamente esa es una vitamina, pero suprema para el hijo. Y si el hijo está estudiando y está acompañado de cariño y de amor, con mayor razón, aprende mejor, porque sus primeros maestros, que son sus padres, están a su lado. De una u otra forma, están a su lado. No solamente comprando los útiles, no solamente pagando la pensión, sino se involucran, están presentes. Entonces, todo eso evita desórdenes psicológicos y cambios bruscos en la conducta del niño. Un niño sano es un niño feliz. Un niño que vive con papá y mamá es un niño feliz. Eso, por favor, tengámoslo presente. Asimismo, estos niños que están en este régimen de tenencia compartida tienen una relación paterno-filial con ambos progenitores. Por lo tanto, no pierden la esencia de la familia y cuando ellos sean adultos van a replicar eso. Van a decir, bueno, mis padres se divorciaron, pero nunca dejaron de ser mis padres. Estuvieron en la gincana, estuvieron en mi primera comunión, en mi confirmación, en mi matrimonio. Estuvieron conmigo para llevarme al dentista, mi mamá, para ir al campo, los dos estuvieron conmigo. Entonces, los recuerdos hacen que él refuerce su idea de familia y cuando le toque a él hacer familia, no tenga dislocada una imagen ni la otra, ni perturbada una imagen ni la otra, y forme su familia, tal vez mejor que como la constituyeron sus padres. Entonces, apostemos a eso, veamos el futuro de nuestros hijos. No seamos negacionistas y no veamos que porque a mí me fue mal, a ti también, ¿no? A ti también te va a ir mal. Vas a encontrar un mal hombre como tu padre, vas a encontrar una mala mujer como tu madre. Entonces ya desde ya al hijo le prohibimos un derecho que él tiene a escoger a su pareja a realizarse en familia. Entonces trabajemos en esta idea, ¿no? De mantener una relación papá-hijo, mamá-hijo de la forma más sana. Asimismo, evitemos sentimientos negativos, interferencias parentales, ¿no?, con el niño hacia sus padres. No lo hagamos escudo ni espada en una relación. No lo utilicemos, no lo cosifiquemos. Ya no estamos en la época romana, estamos en el siglo XXI.
no es tu propiedad, no es un objeto con el cual tú puedes hacerle daño al otro. Olvídate, no está bien esa conducta. Y si persistes en esa conducta, entonces no estás capacitado para ejercer la tenencia, no estás capacitado ni siquiera para estar un momento con tu hijo porque eres tóxico, lo envenenas, asfixias su aire con esas ideas perversas que tienes. Asimismo, esta tendencia compartida fomenta una actitud más abierta de los hijos hacia la separación de los progenitores. Dicen, bueno, pues papá, mamá, no funcionó la relación, pero estamos bien, ¿no? Estamos jugando Monopolio acá. Papá, mamá, hijo. Termina el Monopolio, te vas a tu casa, tú te quedas conmigo, pero siento que mis padres están conmigo. Son ustedes los que ya no están como pareja. Entonces, la maduración de esa idea ayuda a que el niño también trabaje eso a futuro y diga, si me ocurre lo mismo, voy a hacer lo que mis padres han hecho conmigo, voy a estar junto a mis hijos, voy a tener una buena relación con mi ex esposa, con mi expareja, porque mis hijos no tienen nada que ver, así como yo no tuve nada que ver en el pleito de mis padres. Entonces, también con esta situación evitamos, vuelvo a decir, que se materialice a los niños, ¿no? A través de esos síndromes psicológicos que realmente son perturbadores y preocupantes, ¿no? La alienación parental, la falsa memoria, los trastornos de conducta escolar, familiar, alimenticia, etcétera. Ojo con el trastorno alimenticio. Son niños que empiezan a vomitar, que empiezan a ver que su cuerpo no está bien, no se ven bien, es porque no se ven bien por dentro. Su construcción personal está decayendo, se está deteriorando. Ojo con eso, por favor. Asimismo, el sistema de tenencia compartida está encaminado a mejorar las relaciones familiares, y así los niños se sentirán amados, queridos y protegidos. Los progenitores también resultan beneficiados, claro que sí, ustedes, papá, mamá, que me están escuchando, porque empiezan a ver la figura de la corresponsabilidad. Realmente ahora ejercen, aún separados, esta corresponsabilidad tal vez más reforzada que antes, ¿no? Empiezan a ver que sus deberes y obligaciones son proporcionales. No cae en mí el 80% y en ti el 20% o viceversa. O yo no soy el padre cajero, el padre proveedor y el visitador, sino acá yo comparto, tú también compartes los gastos, tú también tienes espacios para irte con tus amigas, salir, viajar, y mientras tanto yo me quedo con nuestros hijos, y cuando me toque a mí igual me tocará despejar mi mente, estar con mis amigos, vincularme con ellos, y luego volveré a la dinámica. Entonces entiendo que los deberes y las obligaciones son compartidas. Y sé sobre todo que cuando mis hijos estén contigo, están seguros y están felices. Y ten la plena seguridad que cuando estén conmigo, van a estar bien, van a estar felices. Te van a amar igual o más que antes. Yo no voy a interferir en ese amor. No voy a interferir en la idea que ellos tienen de ti. Al contrario, voy a protegerte. Y si tengo otra pareja, no voy a permitir que te suplante, no voy a permitir que ella o él interfiera en tus roles. Tengo que cuidar este nexo que tenemos, que es nuestros hijos. Y si los tengo con ella o con él, manejaré otra dinámica con esos hijos y con ella o con él. Pero mientras tengamos hijos en común, son nuestros deberes, son nuestras obligaciones manejar, ¿no?, un vínculo sano con él, como padres. Ahora, ¿cuáles son las desventajas? Si no opto por la tenencia compartida, por todos los beneficios que les acabo de decir, estas son las desventajas, lamentablemente. 10 veces los hijos más propensos a abusar de sustancias químicas y drogas, 20 veces más propensos a acabar en prisión, 32 veces más propensos a irse de casa, 20 veces más propensos a tener desórdenes de conducta, 5 veces más propensos a cometer suicidio. Entonces, piénsenlo bien, por favor. Vean estas severas, crueles desventajas, y muchas de ellas sin vuelta atrás, frente a la muerte, frente a la adicción, frente a situaciones de estar internado en instituciones estatales por conductas agresivas. Ya no hay marcha atrás, ya no hay forma de recuperar a tu hijo. Y piensa que en eso tuviste algo que ver, tuviste tu cuota para que esto ocurra. Entonces, por favor, piensen bien, sentido común, papás, mamás. Bien,
Quisiera que, por favor, antes de entrar a la sucesión parental, ya para terminar, proyectes, José Luis, el video de Giovanna Carril. Hola a todos, soy Giovanna Carril. Ante todo, pedirles disculpas por no tener hoy mi portada, pero en las 40 horas he recorrido 2.300 kilómetros y he asistido a un juicio. Pero María Ángela me ha pedido que hable de la interferencia parental. Pues bien, la interferencia parental está muy relacionada con el síndrome de alienación parental, un síndrome que, por ejemplo, en España no está reconocido. La influencia parental es aquella influencia de carácter negativo que un progenitor ejerce sobre sus hijos con el fin de o bien hacer daño de forma indirecta al otro progenitor o bien para, digamos, romper la relación de un progenitor con sus hijos. Normalmente, esta alienación, esta influencia pueden ejercerla tanto a papás como a mamás. En España y en otros muchos países se da la circunstancia de que esa influencia se da más en mamás, pero porque son las mamás las que en mayor medida tienen la custodia de sus hijos y por ello tienen mucho más fácil llevar a cabo esa influencia o alienación. España, de forma absolutamente incomprensible, no reconoce el síndrome de alienación parental, porque esto sería reconocer que tanto papás como mamás pueden actuar de una forma reprochable y alienar de forma negativa a sus hijos. Entonces, España lo que utiliza es la expresión violencia vicaria. ¿Esto qué significa? Si un papá influye negativamente en su hijo para que rechace a la mamá, e incluso si un papá agrede a su hijo, se llama violencia vicaria. Y la víctima no es, en caso de una agresión, no es ese hijo, sino que aquí se dice que cuando un papá agrede a su hijo, la víctima es la mamá, porque la agresión es para hacer daño a la mamá. Y si un papá influye negativamente en su hijo para que rechace a la mamá, pues también es una situación reconocida y que tiene su castigo, sobre todo en las custodias. Pero el hecho de que una mamá influya negativamente sobre sus hijos para hacer daño al papá o para quebrar esa relación paterno-filial no tiene absolutamente ninguna consecuencia, porque España no reconoce que una mamá pueda alienar o influir negativamente en su hijo. ¿Eso qué supone? Pues que cuando un papá interfiere en la relación de la mamá y del niño de forma negativa, eso tiene un castigo. España dispone de unas herramientas para que se pueda, primero, proteger al niño y, segundo, dejar que esta situación perdure en el tiempo. ¿Cuál es el problema? Que como no se reconoce que las mujeres puedan tener esta actitud, si una mamá alinea a su hijo, lo influye negativamente en contra del papá, a ese hijo no se le puede ayudar. A esa mamá no va a tener ninguna consecuencia. Este niño no va a recibir ninguna atención ni ayuda porque que esto suceda, en España no tiene ninguna repercusión. Y de hecho, aunque suceda delante de los equipos técnicos, delante de las narices de todos aquellos que estamos en el ámbito judicial, esto es absolutamente negado de forma sistemática. Es decir, si a un niño lo alinea su papá, se le puede ayudar. Si a un niño le alinea a su mamá, no se puede ayudar porque no se reconoce esta situación. Ha sido un placer estar con vosotros de nuevo. Muchas gracias. Bien. Doctora. Voy a compartir pantalla nuevamente.
Muy, muy fuerte lo que nos acaba de comentar Micrófono. Giovanna. ¿Me Ah, escuchan? ¿Me escuchan? Por favor, ¿me pueden decir si me escuchan? Sí, perfecto. Ya. ¿Y pueden ver la pantalla? Sí, Muy bien. Entonces, vamos a continuar. Esta función parental, y esto sale a raíz de los casos que he llevado, porque no hay mucha literatura, no hay bibliografía, mucho menos jurisprudencia al respecto, porque son temas que están saliendo a raíz de lo que sufren padres y madres afectados y le han puesto por nombre obstrucción parental. Se da pues en estas situaciones, ¿no? El cambio constante de domicilio donde está el niño, el bloqueo de llamadas telefónicas hacia el hijo, bajo cualquier pretexto, el impedimento del contacto o permanencia del padre con el hijo, ¿no? Estar ahí vigilado, estar totalmente impedido de ese contacto. Las famosas denuncias por violencia al padre, que finalmente son desestimadas, pero que afectan la relación con su hijo, por el tiempo y el desgaste en probar su inocencia. Las medidas de protección que alejan al padre del hijo, con estas denuncias falsas. Y solo basta denunciar y salen automáticamente las medidas de protección, porque así lo establece la ley. Y dentro de las medidas de protección está pues el alejamiento a la supuesta víctima del supuesto agresor. Y ahí inclusive ni siquiera señala que el padre se tenga que alejar del hijo, pero el paquete va incluido, ¿no? En la interpretación del abogado y en la interpretación de la supuesta víctima. Asimismo, el niño manifiesta un rechazo hacia el padre, evidentemente manipulado por el otro progenitor. Y también vemos situaciones de impedimento de viaje, ¿no? Todas estas situaciones son denominadas como obstrucción parental. Bien, esta obstrucción origina, ¿qué cosa? El quebrantamiento de la relación paterno-filial, ¿no? Revela su falta de control por el sistema de justicia. No hay forma de evidenciar esto más que una constatación policial, o una grabación, o un audio. No hay forma de que el sistema de justicia pueda controlar esto que está creciendo y que está afectando a niños en su gran mayoría y está deteriorando la calidad de vida de muchos padres, de muchas madres. Como ven en la imagen, el papá se va borrando poco a poco de la imagen, de la mente, del corazón de la hija o del hijo. ¿Por qué? Por esas situaciones que acabo de mencionar. Y porque existe alguien que ejecuta esas acciones, ese progenitor, que está empeñado. Su tarea de todos los días es que el padre o la madre no tenga vínculo más con este hijo. Entonces, toda esta situación de la obstrucción solamente contribuye al abuso, ¿no? Al abuso de poder entre los progenitores. ¿Sobre quién? Sobre sus hijos. Porque ellos determinan un derecho natural de su hijo. Ellos condicionan arbitrariamente ese derecho. Ellos determinan el día, la hora, el modo en el que el hijo volverá a ver a ese progenitor. Ellos establecen requisitos, condiciones antojadizas para que este niño vuelva a tener vínculo con su papá o su mamá. Y lamentablemente, pues, no saben, o si saben, no les interesa porque la ley no sanciona esta situación, es que vulneran esos derechos de sus hijos. Ahora, ¿cómo se manifiesta? ¿Cuáles son las consecuencias de lo que acabo de señalar? Definitivamente es el rechazo del niño a la presencia del padre. Incluso puede acusarlo de agresor. La baja autoestima del niño, ¿no? Este niño pues siente que si no lo visita es porque no lo quiere, ¿no? Entonces, él al no escuchar al papá, al no volverlo a ver, sin saber que es porque al otro lado se lo impide, él empieza a creer que ya no lo quiere, que ya no le importa a su papá. Y esto se trasluce en el bajo rendimiento escolar. Vuelvo a decir, el niño ya no retiene información, porque su cabecita está pensando, está respondiéndose él solo preguntas, se está respondiendo ante situaciones complejas de que su padre o su madre ya no está a su lado.
y reforzada con las ideas negativas de que nos abandonó, ya no te quiere, tiene otra familia. Entonces se empieza a distraer en ese mundo y ya no presta atención a sus clases. Y el rendimiento escolar definitivamente es notorio. Inclusive hay momentos en que la deserción escolar también juega un papel en esta situación. El niño es infeliz, esa es la palabra. Por otro lado, el mecanismo de defensa de este niño, ¿cuál es? Su agresividad, ¿no? Su agresividad, empieza a ser agresivo con sus propios compañeros, tiene que desahogar de alguna forma ese resentimiento, esa ira contenida, su infelicidad. Su razonamiento del niño es: si yo no soy feliz, nadie lo debe ser. Ese es el razonamiento del niño, el razonamiento impuesto por un adulto, que también le dijo lo mismo: si yo no soy feliz porque ya no estoy con tu papá, tú tampoco vas a ser feliz, entonces ya no vas a estar con tu papá. ¿Se dan cuenta? Entonces, las evidencias a las que pueden acudir estos padres y madres afectados son estas, las constataciones policiales. Visitan más la comisaría que a sus propios hijos, ¿no? Pero ahí tienen que ir porque es la única herramienta que tienen para evidenciar ante el sistema de justicia la desobediencia de una resolución judicial por parte del papá o de la mamá. Los pantallazos de WhatsApp, ¿no?, que evidencian el bloqueo de llamadas y mensajes hacia el celular, ¿no? No lo vas a ver, o las llamadas que simplemente no se contestan. Entonces, tienen que empezar a crearse medios probatorios para que el juez le crea, entre comillas, a este papá, porque es imposible creer que una madre haga todas estas cosas, ¿no? Usted está inventando, señor, ¿cómo la mamá va a hacer esto? Y es la primera que tiene que cuidar a sus hijos, y ella es la primera que tiene que facilitar la comunicación. Usted está mintiendo, usted está haciendo un tipo de violencia hacia la señora, la está hostigando, seguramente la llama a deshoras. Entonces el papá tiene que empezar a recursearse pues de medios probatorios, y estos son el reporte de registro de llamadas. También tiene que pedir a la central telefónica para que se vea que cuántas llamadas sin contestar a la casa, al domicilio, al teléfono fijo, al celular, donde vive el hijo. Él llama a esa casa porque ahí vive su hijo. No llama para hostigarte, no llama para generarte tensión o para generarte violencia psicológica. Él tiene que llamar ahí porque ahí vive su hijo. Y el celular que le regaló tampoco lo dejas que su hijo pues lo utilice. Entonces, ¿cómo quieres que el papá haga? En su desesperación, en su sana desesperación, tiene que ir a la casa, aún corriendo el riesgo de ser denunciado por desobediencia si es que tuviese medidas de protección, pero pesa más su preocupación y su amor de papá o de mamá, y tiene que ir a tocar la puerta. Pero pobre o pobre que toque la puerta, porque inmediatamente se activa el botón de pánico y llaman a la policía: mi agresor está afuera. Está prohibido de tocar, de venir y acercarse a 100 metros y está afuera. Cuando se le escucha la razón del supuesto agresor, pues el policía tampoco no la entiende ni la comparte. Tiene que cumplir lo que dice la ley, lo que dice esa medida de protección, y lo detiene. Y eso solo fue para llevar la torta de cumpleaños a su hijo. Él solo fue para saber cómo está su hijo, porque van más de 100 días que no sabe nada de su hijo. Ni una llamada contestada, ni una foto, ni un mensaje, nada. Entonces, ¿cómo se sentirían ustedes de no saber nada de sus hijos, los que no son papás o los que son papás y tienen la dicha de tener a sus hijos? ¿Cómo se sentirían? La desesperación es tal que uno pasa barreras, aún sabiendo que detrás de esas barreras hay minas donde pueden explotar mi cara, donde pueden, en un sentido figurativo, ¿no?, de una u otra forma ocasionarme algún tipo de represión en mi libertad. Pero por mi hijo lo hago. Pero eso pues no se entiende. Y vuelvo a decir, esto es un drama humano que la justicia tiene que entender y tiene que regular. Y tiene que aprender la otra parte a entender que su hijo no es una cosa, no es de su propiedad. Para él o ella regular la forma como él se va a relacionar con su papá. Así también se evidencia mediante los correos electrónicos, ¿no?, con las respuestas. No lo vas a ver. Te comunico que este sábado te tocaba otro régimen de visitas, pero nuestro hijo tiene fiebre.
y el médico ha dicho que no sale, ¿no? Te comunico que voy a irme de viaje. Me regalaron un pasaje en el trabajo y me voy. Te comunico, te comunico, te comunico. Por encima de un acuerdo extrajudicial, por encima de una resolución judicial que le da ese régimen de visitas el fin de semana. Basta esta comunicación y se bloqueó, se interrumpió el contacto. Un medio probatorio más. Asimismo, esas famosas disposiciones fiscales de no al lugar a formalizar denuncia, lo que significaría que esa denuncia bien investigada no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Es una denuncia instrumentalizada, una denuncia que fue orientada sin ética, sin humanidad, por un letrado, y que en su primera etapa de prevención tuvo sus efectos como una medida de protección, pero ya en esta etapa de investigación, con documentos, con tiempo, con asesoría, se demuestra que al fiscal que definitivamente esta denuncia no tiene ni pies ni cabeza, y se refuerza con la pericia psicológica. En la mayoría de los casos, porque son las denuncias, las famosas denuncias psicológicas, por violencia psicológica, las que dan inicio a las denuncias falsas, ¿no? Esas que no se ven, esas que se actúan histriónicamente y que tienen que ser asumidas como reales en la policía. Entonces, cuando la disposición fiscal salió, ya han pasado 4 meses, 1 año, 2 años. La desvinculación con el hijo es atroz. No hay forma de volver al tiempo atrás. Ni el juez, ni el fiscal, ni el secretario, ni el abogado. Nadie te va a devolver el tiempo perdido, el tiempo que estuviste desvinculado de tu hijo. Nadie se va a hacer responsable. Pero bien que estuviste inmiscuido en este sistema que te quitó la presunción de inocencia, que te quitó el derecho constitucional a defenderte, a ser oído en una audiencia, que inmediatamente fuiste etiquetado como agresor y en esa condición fuiste tratado, en tu honra, en tu dignidad. Fuiste vapuleado por el sistema hasta que el mismo sistema te declara inocente, pero no es capaz de decir que esta es una denuncia falsa. No es capaz, porque eso no está dispuesto por el mismo sistema, no está dispuesto por la normativa, porque sería un harakiri, ¿no? A la ley 30364. Entonces, ¿qué te queda? Denunciar por denuncia calumniosa, que no es lo mismo, que no compensa todo el daño que te ha ocasionado, el daño moral, el daño psicológico, el daño económico, pero sobre todo el gran daño de haberte desvinculado de tus hijos. Asimismo, los informes psicológicos, ¿no? En los que incluyen los relatos de los niños que demuestran que son inducidos por un adulto. Entonces, todas estas evidencias tienen que ser recopiladas, ¿no? Y que generan un gasto en tiempo y gasto económico en el padre o madre afectado. Y fíjense, la madre o el padre va a denunciar y con su solo dicho, en su gran mayoría madres, con su solo dicho, ya estás en un proceso de violencia familiar o violencia de género, que ahora le dice. Con su solo dicho, sin pruebas. Y tú, para salir de esa denuncia, tienes que recopilar estas y otras pruebas que seguramente cada uno o una en su defensa ha tenido que recopilar. No me equivoco, ¿verdad? Entonces, para demostrar mi inocencia, tengo que hacer todo esto. No basta mi palabra. No basta mi derecho a ser tratado en igualdad. No basta que se respete mi derecho a la presunción de inocencia. No basta. A esto tengo que sumarle antecedentes penales, judiciales. A esto tengo que sumarle examen toxicológico. A esto tengo que sumarle un examen psiquiátrico. A esto tengo que sumarle un examen, perdón, una constancia de SUCAMEC de no tener posesión de armas. Y así. Tengo que probar que soy un buen hombre. Tengo que probar que soy un buen padre. Entonces, he ahí la molestia, la descompensación, ¿no? De no ser tratados con igualdad en un sistema de justicia que debiera ver a hombres y mujeres en esa igualdad real, porque la justicia sin igualdad no es justicia, es cualquier cosa.
menos justicia. Y si aún existen niños que van a ser afectados con estas injusticias, entonces el sistema no tiene perspectiva de infancia. Las leyes están creadas con otros intereses y no así con los intereses reales de proteger a la población más vulnerable, que en este caso vienen a ser los niños. Entonces, el legado cultural salta, ¿no? Y dicen, no, las madres son las únicas, ¿no? Las únicas que pueden responder a ese sentido de crianza, porque nosotras hemos sido, pues, no sé, bendecidas y está en nuestro ADN la situación de que somos las únicas capaces de criar y cuidar a nuestros hijos. Por lo tanto, en ese razonamiento cultural, en ese legado cultural, se le excluye al padre, ¿no? De la responsabilidad de la crianza, pero sí se lo incluye de sobremanera, inclusive con medidas apremiantes, en su responsabilidad de proveer los alimentos, ¿no? Con situaciones inclusive de prisión para los padres que se niegan a prestar los alimentos. Entonces, es innegable pues admitir que esta visión de valorar la relación materno-filial es muy apreciada y condescendiente por los operadores de justicia. Así, por ejemplo, en las comisarías, ¿no? Siempre se escucha que se privilegia la posición de la mamá frente al del papá denunciado. ¿Qué habrás hecho? ¿Qué habrás hecho para que te denuncie? Es la mamá de tus hijos. Entonces, desde ese momento, el hombre no tiene el amparo igualitario de la ley. Desde ese momento, porque su versión no es creíble, porque es mejor que la madre se quede con los hijos, porque es la madre, y tu padre te retires, que demuestres afuera tu inocencia, desvinculándote de tus hijos. Entonces, el sistema de justicia hace ese tipo de tratamiento, pero esto nos debe llamar pues a la reflexión y preguntarnos, ¿no? ¿Qué carencias de control en el cumplimiento de las resoluciones judiciales en proceso de tenencia impactan en las relaciones paterno-filial? Porque al fin y al cabo es esto. Hay una tenencia, hay un régimen de visitas regulado en un acuerdo conciliatorio o una sentencia, pero a la señora o al señor no le da la gana de cumplir esa resolución. Se muestra desobediente, reacio, renuente, se niega, se resiste. No quiere cumplir, dice no. Hoy día no lo ves, será el siguiente mes, vuelve la siguiente semana. Entonces, frente a esta situación, ¿qué hacer? ¿No? Hay un proyecto de ley, el 1090-2021, que lo que hace es, a raíz de esta situación, de estos hechos palpables y testimonios que están saliendo ya a la luz por muchos padres afectados en su mayoría, porque también hay madres, pero en su mayoría son padres, que el legislativo realmente se compenetre con esta realidad tan dolorosa y tan injusta a la vez y promueva, ¿no?, una iniciativa legislativa. Este proyecto es una ley que crea o va a crear, ¿no?, implementar y constituye el Registro Nacional de Progenitores Obstructores. Así como existe un Registro Nacional de Padres que no cumplen con su obligación de prestar los alimentos establecido en una sentencia, se niegan, se resisten, no quieren cumplir su obligación, ¿no? El registro de padres que están en el RENAM. Entonces también existe esta propuesta. A situaciones extremas, medidas extremas, porque no hay otra forma de entrar en razón, de hacer prevalecer los derechos del niño en una relación en la que uno de ellos realmente se resiste, se niega a que fluya con naturalidad ese derecho. Entonces, va a tener que haber un sistema de control frente a esta situación, porque el régimen de visitas es un derecho otorgado al progenitor que no ejerce la tenencia en su mayoría. Precisamente este derecho se otorga ¿para qué? Para que no se quiebre pues esa relación papá-hijo o mamá-hijo. Y esto pues hemos hablado después de una separación o de un divorcio. Para que estos progenitores acostumbrados a obstruir, impedir o limitar este derecho
tengan un hasta aquí, un estate quieto. Y solo la ley puede regular este tipo de conductas. Entonces esperamos que este proyecto de ley prospere, porque definitivamente ya el sentido común, ya el hablar, ya el señalar las consecuencias nefastas que hay si obstruyes el vínculo, si ejerces alienación, no están tomándose en cuenta por los padres y madres, entonces va a tener que entrar la ley a tallar, ¿no? Y a dar sanciones ejemplares. ¿Para qué? Para que no se haga esta situación y sirva como ejemplo para que otros progenitores, otros padres que van a iniciar su relación y van a formar su familia, tengan en cuenta las reglas de juego frente a los derechos de sus hijos. Entonces, nuestra legislación actual contempla que frente al incumplimiento del régimen de visitas solamente existe la variación de la tenencia. Y esto es por las constataciones policiales y por todo lo que acabo de señalar, no presentar videos, audios, WhatsApps, correos, etcétera. Probar de que no me permite ver a mi hijo. Me está obstruyendo ya más de 4 meses, ya van 100 días, van 500 días y no tengo forma. Entonces, esta señora o este señor no tiene el mínimo deseo de que me vincule con mi hijo. Por lo tanto, está ejerciendo de una forma insana, abusiva, arbitraria y autoritaria su tenencia. Entonces pido que se varíe, porque una madre, un padre que actúa de esa manera definitivamente no es un buen referente de crianza. Algo debe estar pasándole, algo en su salud mental, en su salud emocional, para que actúe de esa manera. No tiene por qué acarrear en ese sentido al niño, a su hijo. Hay que separarlo hasta que ese padre se pueda habilitar, se pueda sanar y vuelva nuevamente a vincularse, ¿no? Entonces, vuelvo a decir que estas medidas se tienen que dar porque las resoluciones judiciales, y he escuchado, y seguramente no me dejarán mentir, hoy en día no tienen ese efecto que debieran tener, ese impacto en la obediencia por parte del ciudadano. Definitivamente no hacen caso, no quieren hacer caso. Mientras tanto, al otro lado hay daño en los niños. Hay tristeza, hay depresión, hay falta de sueño, hay mucha situación triste que es ignorada por su propio padre o su propia madre. Y lamentablemente no vamos a esperar pues que esta situación en los niños menores infractores a la ley penal, el caso del bullying, el suicidio, las drogas, se incrementen en tasas en los niños y adolescentes. No vamos a esperar que eso desborde para que recién el Estado asuma su papel de preservar a la familia, el cuidado a la familia, ¿no? Y sobre todo al menor, al niño. Él es su principal foco de atención, ¿no? Entonces, esta situación esperamos que tenga una luz de esperanza y sobre todo salga adelante, porque ya son los niños quienes hoy en día están siendo vulnerados en su propio hogar. Entonces, ¿qué es lo que va a buscar? ¿Qué medidas de control busca este proyecto de ley? En principio, que se va a registrar que el impedimento de salida del progenitor que ocasiona este tipo de conductas no podrá postular a cargos públicos, no podrá ocupar puestos administrativos, no podrá contratar ni proveer con el Estado, ni ser proveedor, no podrá tener acceso a créditos bancarios, será considerado como una causal para la variación inmediata de la tenencia, se enviará efectivo policial para hacer una constatación domiciliaria real, una orden de captura inmediata. Entonces, el juez va a tener que hacer un sinnúmero de actuaciones a raíz de este proyecto de ley que se llegase a aprobar, ¿no? Y a promulgar. Entonces, estas van a ser las consecuencias. Vuelvo a decir, a males extremos, remedios extremos, porque no hay forma de que ya esta situación pare y sobre todo deje de perjudicarse injustamente a los niños. Vemos ahí una niña que dice, alienación parental es maltrato infantil. Así es, alienación parental, obstrucción parental, denuncias falsas es maltrato infantil. Alto, ya basta. Frente a esto tenemos un referente, la sala permanente, la sala civil, en la casación 2067-2010 Lima, que ha considerado la alienación parental como un tipo de violencia o maltrato emocional de los padres a sus hijos, cuyo origen es la separación. Entonces ya existen valientes jueces
que a pesar que la alienación no está considerada en el sistema de justicia peruano como una causal, ya le va dando una lectura, porque esto, vuelvo a decir, no solo ocurre en Perú, ocurre en todas partes. Entonces, hay jueces que realmente tienen la voluntad de protección hacia los niños y van un poco más allá de la interpretación y frente a las evidencias, las pericias psicológicas, frente a la situación real de la desesperación en la que se encuentra un padre que quiere rescatar a su hijo de un ambiente donde está siendo maltratado psicológicamente por quien debe cuidarlo, sale este tipo de sentencias, ¿no? Esta casación que es un referente. Asimismo, la casación 3767-2015 en Cusco, ¿no? Y en la que resuelve variar la tenencia de un hijo de manera progresiva, ¿no? Y con la asesoría del equipo multidisciplinario. Aquí es importante, ¿por qué? Porque el hijo estuvo vinculado mucho tiempo con su padre, en este caso un padre que lo estuvo sometiendo, ¿no? A una alienación, y que el niño inclusive normalizó esto, creyó que era normal vivir de esa manera, pero la madre al evidenciar esto denuncia y se hace este proceso. Pero para que este niño salga de este entorno y se involucre en el otro, ha tenido que intervenir el equipo multidisciplinario, ¿no? Y aquí un rol fundamental de los psicólogos y trabajadores sociales, quienes debieran trabajar en un informe único y no informes aislados como ahora los vienen haciendo. Sugeriría que más adelante se pueda ver, espero, una actuación interdisciplinaria más que multidisciplinaria, porque en este tipo de situaciones deberían intervenir también médicos, nutricionistas, educadores, todos quienes tengan que ver con el crecimiento y desarrollo del niño, para dar una evaluación más concienzuda, un solo informe, y el juez tenga un informe totalmente nutrido y detallado que le dé soporte a su sentencia y sobre todo le dé soporte a su ejecución. Eso es lo que queremos, la ejecución de la sentencia. ¿De qué nos sirve una sentencia de 10, 15 hojas llena de versos y llena de artículos cuando en la realidad no tiene efecto? ¿De qué nos sirve? De nada. Y el maltrato persiste. Eso es lo peor. Y la agresora o el agresor sigue ahí maltratando al niño. Bien, las conclusiones a las que hemos llegado son estas, y quisiera que por favor, ahora sí, a quienes estén todavía en sala, participen leyéndome estas conclusiones. Por favor, a ver, empecemos con José Luis. José Luis, léeme la primera conclusión, por favor. ¿Cómo no, doctora? Si me permite. Las acciones de un padre o madre que impiden el cumplimiento de las resoluciones judiciales en proceso de tenencia, sobre todo aquellas relacionadas con el régimen de visitas otorgadas al otro progenitor, constituyen la denominada obstrucción parental. Muy bien. A ver, ¿quién sigue? Por favor. Pueden darle lectura. A ver, José Luis. Lucy, ¿está en sala? A ver, Lucy, léeme esto, por favor, la siguiente conclusión. Voluntario, doctora. Adelante, adelante. La manipulación del hijo por inducción de un adulto, especialmente del padre o madre que ejerce la tenencia, que predispone al niño a alejarse del otro progenitor, constituye la denominada alienación parental y a su vez es una modalidad de obstrucción parental. Muy bien. El que sigue, por favor. Doctora, buenas noches. Buenas noches. La obstrucción parental ejercida por el progenitor que ejerce la tenencia afecta la relación paterno-filial del padre con régimen de visitas que se ve impedido su contacto con el hijo. Muy bien. ¿Quién sigue, por favor? A ver, despierten, despierten. Buenas noches, doctora. Hola, a ver, por favor, ayúdame con la conclusión que sigue. La obstrucción parental adopta mecanismos como bloqueo de comunicaciones telefónicas con el hijo, impedimento de salidas y de relacionamiento presencial con el padre, denuncias falsas, continuo cambio de domicilio, no informado al padre, entre otras manifestaciones. Muy bien. ¿Quién sigue, por favor? Buenas noches, doctora. Hola, buenas noches.
La obstrucción parental impide el cumplimiento de las resoluciones judiciales derivadas de procesos de tenencia, especialmente en lo que se refiere al régimen de visitas otorgado a uno de los padres. Muy bien. Siguiente. ¿Me permite intervenir, doctora? Sí, claro. Es necesario implementar medidas de control y seguimiento al cumplimiento de las resoluciones con vistas a garantizar el bienestar emocional y afectivo del niño. Muy bien, yo sigo. Entre las medidas de control que el Estado peruano, a través del Congreso de la República, debe promover e implementar, encontramos el proyecto de ley 1090, que pretende implementar el registro de padres obstructores. Es preciso implementar medidas adicionales que garanticen el bienestar de los hijos implicados en procesos de tenencia, siempre considerando la perspectiva de infancia, es decir, incorporando el interés superior del niño. No más hijos rehenes, no más hijos huérfanos de padres vivos. No borremos más a papá y a mamá de la vida de los hijos. No tenemos ese derecho. Bien, entonces hemos llegado